Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque debemos de valorar a nuestro Dios, debemos de ser agradecidos con nuestro Dios, porque así nos enseña la palabra de Dios. Y también yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión, que es el canal que Dios usa muy poderosamente para trasladar, para desglosar, para llevar la salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, porque así le ha placido a nuestro Dios, y por eso se le da gracias a nuestro Dios también. Así mismo también yo le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso y bendito privilegio que Dios les da también de estarnos sintonizando por medio de Alma Visión, de estarte alimentando también con la palabra de nuestro Dios, y estando siendo también algunos formados a la manera de Dios, a lo establecido por Dios. Y así mismo también no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión, para que juntos aprendamos de este hermoso tema, que es muy importantísimo, muy primordial, muy esencial aprender de este tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula El Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del Anticristo es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que el pueblo de Dios sea sabio, sea entendido, tenga discernimiento también entre espíritus, tal como dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que debemos de tener discernimiento entre los espíritus. Oigan esto muy importantísimo: todo pastor al que Dios llama, Dios lo prepara, lo empodera y lo equipa con los dones del Espíritu Santo, los dones apropiados y propicios para llevar a cabo, para ejercer, para ejecutar también, y para servirle a Dios en el ministerio del pastorado también, por ejemplo, pero a la manera de Dios, a lo establecido por Dios, porque esto no te enseñan en las iglesias. En las iglesias los pastores se enfocan solamente en la prosperidad y en la bendición, y que cómo hacer riquezas, y de allí es muy difícil que lo saquen. Pero es muy importantísimo enseñarle al pueblo de Dios en lo espiritual, en la espiritualidad y en lo celestial también, para que el pueblo de Dios se afirme, para que el pueblo de Dios sea sabio, sea entendido, para que el pueblo de Dios discierna entre los espíritus, como vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Porque es muy feo con lo que sucede en las iglesias. Se les cuelan toda clase de espíritus inmundos y de adivinación, de encantadores y de adivinos también, y de charlatanes, de idólatras, de paganos también, o satánicos de alto rango, y no disciernen, y no disciernen nada en lo absoluto. Y es bien importantísimo. Y el otro punto importantísimo es que el pueblo discierna también, para que no sean engañados por otros espíritus. Es bien importantísimo esto. El pueblo de Dios en la congregación, en todas las que se llaman congregaciones de Dios o iglesias de Dios, allí deben de recibir y conocer al Espíritu Santo de Dios, porque lo que sucede es que cuando alguien tiene pleno conocimiento del Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios les va a revelar, les va a mostrar y les va a hacer discernir cuando algún espíritu inmundo o espíritu de anticristo se acerca o se te acerca a ti a quererte engañar. Porque sucede mucho esto. Por ejemplo, también vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, los falsos profetas traen espíritu también de anticristo.
aparte de espíritu mentiroso, porque son falsos, porque son mentirosos. Y de eso está lleno el mundo entero. Por donde quiera andan como ovejas sin panal, regados por todos lados, buscando las presas fáciles, buscando a quien engañar, buscando también a quien estafar, porque mucho se ve de eso en las iglesias también. Y hay muchísimas personas que se anuncian por todos lados como profetas y son mentirosos y traen espíritu de anticristo, porque todo, por ejemplo, cuando un profeta dice que Dios habló y que Dios dijo así, así, y si Dios no dijo así, y si Dios nunca habló, traen espíritu de anticristo. Porque Dios no habló, otro espíritu habló, espíritu de mentira también, como dice la palabra de Dios, o de falsedad o de engaño también, pero no el Espíritu Santo, porque por el profeta, el genuino, el verdadero, el que Dios llamó, a quien Dios le dio ese don, habla por el Espíritu Santo de Dios. Y muy importantísimo es que aprendamos también a discernir entre los que traen espíritu de anticristo y a los que traen al Espíritu Santo. Obviamente el profeta llamado por Dios trae el Espíritu Santo, el genuino, el verdadero, y el que no trae el espíritu de anticristo. Y esos son los charlatanes, los ambulantes que andan por las iglesias profetizando mentiras, con otro espíritu, profetizándole a las congregaciones lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. Como yo oía según a muchos profetas que hablaban que en el 2020 un gran avivamiento en las iglesias y un esto y un lo otro y que aquí y acá. ¿Y qué pasó? Le cerraron las iglesias. ¿Y ahora qué tienen que decir esos charlatanes mentirosos con espíritu de anticristo? Y ahora están metidos debajo de la cama, escondidos en alguna cueva como los topos, porque ya no tienen nada que decir, porque fue pura mentira lo que decía la gente. Y ya la gente bien contenta y gozosa porque les hablaban y les decían lo que querían oír. El Espíritu Santo de Dios habla muchas de las veces, o la mayoría de las veces, todo lo contrario a lo que la gente quiere oír, le guste a la gente o no le guste. Por eso es que tuvimos también nosotros profetas mayores y profetas menores, y de ellos aprendimos cómo es que se profetiza el que en verdad tiene el llamado de Dios como un profeta, para que la gente no se deje engañar, porque hay mucho engaño por todos lados y la gente los arrastra también con mentiras, los estafan también, se cuelan en las iglesias o incluso en los canales de televisión también, engañando a gente diciendo que así dijo el Señor y el Señor no dijo así, Dios no dijo así, Dios dijo todo lo contrario, y dicen que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y sucede todo lo contrario a lo que dijeron, porque profetizaron con espíritu de mentira o con espíritu del anticristo, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importantísimo. Otro punto bien importante es este: todos los adivinos, los encantadores, los agoreros, todos esos traen espíritu de anticristo, porque es espíritu satánico, espíritu diabólico, espíritu de mentira, y también es espíritu inmundo, es un demonio, y hablan por el demonio, por espíritus inmundos, no por el Espíritu Santo de Dios. Y en las iglesias, en los templos, se cuela muchísima gente que porque les hablan y les dicen algo y es verdad o se cumple, la gente se cree que habló por el Espíritu Santo o que son profetas, y son mentiras. Hablaron por espíritu de adivinación. Por eso hay que discernir. Se tiene que discernir entre el espíritu inmundo y el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. Muy importante que la gente aprenda y entienda. Y también es bien importantísimo, por si hay alguna gente que dice, pues yo no tengo el don de discernimiento, yo no puedo discernir. Mira sus frutos. Mira, eso es muy fácil. Mira sus frutos. Porque el profeta de Dios, o el que predica la sana doctrina, el que predica la verdad también, el que predica o habla por el Espíritu Santo, está bajo bendición.
no bajo maldición. Y es muy obvio también que las personas que no son de Dios o que andan arrastrando otros espíritus, ya sea de adivinación o de anticristo, se les ve que están bajo maldición y no bajo bendición. Otro punto bien importante es este. Debemos de aprender esto. Los profetas que Dios nos enseña en la Biblia, yo puedo mencionar nombres, pero no me gusta el tiempo. Pero ya sabemos todos los nombres, muchísimos profetas que menciona Dios en su bendita palabra. Debemos de aprender que ellos no andaban en las iglesias cobrándole a la gente por hablar o por dar la profecía. Eso es muy importante también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Ellos no cobraban, porque el profeta de Dios no cobra por hablar lo que el Espíritu Santo va a decir, sino que él solamente habla. Le gustó a la gente o no le gustó, se molestaron o no se molestaron, o no les gustó la palabra que se habló, no importa ni les importaba. Los encarcelaban, los azotaban, los golpeaban, porque la gente no quería oír eso, pero eso hablaban. Y los charlatanes, los que predican por espíritu inmundo, espíritu de adivinación o de anticristo, siempre andan buscando hablarle a la gente o a las congregaciones de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Y no sucede tal cosa. Entonces, así la gente puede discernir si son falsos o son genuinos o verdaderos, y puede discernir por qué espíritu está hablando. Si es espíritu de adivinación o espíritu de anticristo. Porque el espíritu de adivinación es engaño y tuerce a la gente, los desvía y los arrastra. Y el espíritu de anticristo igual. El espíritu de anticristo niega la deidad de Dios y habla lo contrario a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Y otro punto bien importante es este, que si pusiéramos aquí enfrente de las cámaras a dos profetas, un genuino, un verdadero, un hijo de Dios que habla por el Espíritu Santo de Dios, y ponemos otro por un lado que habla por el espíritu de adivinación o espíritu de anticristo, luego se va a notar y se va a ver y se va a discernir que se va a cumplir lo que habló el genuino, el verdadero, y no el otro. Y se va a ver también que por lo general lo más probable es que el genuino y verdadero va a hablar para exhortación, para amonestación, no para untarle pomada en el lomo o en los pies a la gente, o para darle por su lado. Le va a dar lo contrario, le puede decir: conviértete a Dios, porque va a ser demasiado tarde cuando tú quieras, o ya Dios te ha pacientemente esperado por tu conversión. Algo así más o menos va a hablar el profeta genuino y verdadero, y va a hablar también sobre lo que viene al mundo, al pueblo de Dios, o a los que rechazan a Dios, o a los que no quieren nada con Dios. Y eso la gente no quiere oír, mucho menos los rebeldes. Y luego se nota la gran diferencia también, porque el genuino, el verdadero, el que Dios llamó, va a hablar por el Espíritu Santo sin esperar nada a cambio, ni espera ofrenda. Yo digo que no les denles a los falsos, y a los que quieran denles, si ustedes quieren. Pero se va a mirar que el genuino, el verdadero, el que va a profetizar, el que va a hablar lo que Dios quiere hablar, él no va a cobrar nada, ni va a recibir nada, ni va a dar a cambio de dinero. Él va a hablar nada más y ya. Pero el otro va a hablar esperando que le den, esperando la recompensa, esperando que le paguen. Y el profeta de Dios, el genuino y verdadero, el que habla por el Espíritu Santo, él espera la recompensa en el cielo. Él espera el galardón en el cielo. Y él espera también, si es en la tierra, espera la bendición de Dios, la protección de Dios, porque la gente entiende mal por bendición. La gente, cuando le habla a alguien de bendición, ven un signo de dólares. Y no es así. La bendición tiene muchos términos, y la bendición puede ser salud, bienestar, larga vida, o también bendición puede ser que tu familia que no ha querido nada de Dios van a venir a los caminos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces eso se va a mirar luego, y va a ser muy obvio para que la gente pueda discernir. Otro punto bien importante es este: el pueblo de Dios
debe tener el discernimiento, y el pastor también, para cuando se le cuele algún encantador o algún adivino, pueda discernir y no diga que el Espíritu Santo de Dios habló y diciendo a la congregación que hagan como dijo el espíritu de anticristo o el espíritu de mentira, de falsedad. Muy importantísimo que la gente aprenda y entienda todo esto. Y la gente también que tiene el espíritu de anticristo, y esto le va a sonar raro a la gente, el que lo quiera tomar lo toma, el que no lo deja, son todos aquellos que a la palabra de Dios le ponen denominación y le quitan o le cortan o la distorsionan y hacen una denominación a su manera de ellos. Eso es anticristo, espíritu de anticristo, porque nosotros no le cambiamos a nada en lo absoluto. Muy importantísimo que aprendamos y entendamos esto. Otro punto bien importante es este. Cuando se cuela alguna gente y que dice algo y se cumplió, o dice miré algo y sucedió que sí es verdad lo que miró, tenemos que discernir también, si no como pueblo de Dios, por lo menos como pastor, para saber que eso vino de Dios y que vino del Espíritu Santo y que no vino de espíritu de anticristo o de espíritu inmundo o de espíritu de adivinación. Porque otro punto bien importante es este: el espíritu de adivinación siempre quiere usurpar al Espíritu Santo de Dios o sustituir al Espíritu Santo de Dios con espíritu de adivinación. Y por eso se requiere mucho el discernimiento. Por ejemplo, muy importantísimo, en todo pastor, si en verdad te llama Dios, te va a llamar y te va a preparar y te va a dar los dones del Espíritu Santo de Dios, y principalmente te va a dar el don de discernimiento entre espíritus, ya sea espíritu de adivinación, espíritu de mentira o espíritu de anticristo. Te va a dar el discernimiento para que no se puedan colar a hacer daño en las iglesias o arrastrar al pueblo de Dios al error o a la mentira. O profetizarle mentiras al pueblo de Dios y torcerlos o desviarlos, y para colmo apartarlos de los caminos de Dios, o también apartarlos del ministerio o quitarlos del ministerio también, porque esa es la misión de los falsos, de los que traen otros espíritus. Eso es muy importante también que la gente aprenda y entienda, porque oigan esto, la gente piensa que el anticristo va a venir ya cuando ya se vaya a acabar el mundo o en la gran tribulación. El anticristo, así como vamos a mirar en la palabra de Dios, hay muchos anticristos por todos lados, por todo el mundo, desparramados como abejas sin panal. Bien importantísimo. Y siempre, oigan esto, lo falso, el espíritu de anticristo o el de mentira, siempre el diablo los manda a los templos, a las iglesias, para buscar la presa fácil. Y bien importante es para las congregaciones, para las iglesias, que aprendan y entiendan que a los que se van a arrastrar fácil son a los inconstantes, a los infieles, a los que diario llegan tarde a la iglesia, o a los que vienen a la casa de Dios cuando quieren y si no también. Esas son las presas fáciles, y a esos les echan ojo ese espíritu inmundo o espíritu de anticristo o de error, de falsedad. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios dice. Y te le van a cambiar también a la palabra de Dios los que son anticristos, y son los que se oponen a lo genuino y a lo verdadero de Dios y a lo original de Dios, tal como debe ser. Y para esto vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu. Oigan esto bien importante, que no le creas a todo espíritu. No creas toda la profecía que te dicen los falsos profetas. Por eso es bien importantísimo.
Un punto bien importante es este. El profeta genuino y verdadero, el que habla por el Espíritu Santo, a ese lo toma el Espíritu Santo de Dios, y el genuino y verdadero no habla cuando quiere. Porque la gente cree que un profeta, nomás invítalo a comer y ya te va a profetizar. Nomás invítalo a la iglesia y te va a profetizar. No, el genuino y verdadero va a hablar, va a profetizar cuando el Espíritu Santo lo tome. Y allí va a hablar. Ya sea que lo invitaron o no lo invitaron. Ya sea que nomás llegó así de improviso y va a profetizar cuando el Espíritu Santo lo tome. No cuando Él quiera. Muy importantísimo. Y dice otra vez, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, oigan, probad los espíritus, si son de Dios. Oigan esto, muy importantísimo. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Para que la gente aprenda y entienda. Y no te dejes engañar con falsedad, con espíritu de anticristo, espíritu de mentira, o espíritu inmundo, o de adivinación, o de encantadores o adivinos. O charlatanes también, y mentirosos, ruleteros. Otra vez el 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oigan esto, más de 2000 años atrás o 2000 años atrás está diciendo aquí la palabra de Dios que ya está en el mundo. Y según la gente está esperando el anticristo, mucha gente porque no sabe ni qué es anticristo. Y el anticristo ya está por todos lados, y aquí dice en la palabra de Dios que ya estaba. Desde ya 2000 años o más de 2000 años atrás todavía. Y dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Por eso el pueblo de Dios está atento, es atalaya. Y no se deja engañar ni por falsos profetas, ni por espíritus inmundos, ni espíritus de adivinación, ni porque te dijeron lo que tú querías oír. Y ya por eso es un gran siervo del Altísimo, y es un gran siervo de Satanás el que te habló, el que te dijo. Y dice otra vez el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, o sea, el Espíritu Santo que debe morar en ti. Por eso es bien importantísimo, en todas las congregaciones el Espíritu Santo de Dios es primordial, es esencial, es indispensable, nunca debe de faltar en la iglesia. Y cuando yo digo que el Espíritu Santo debe estar en la iglesia, me refiero no a que te van a predicar del Espíritu Santo, sino que se va a mover el poder de Dios y van a estar activados los dones del Espíritu Santo, van a estar operando en la congregación. Y si en una congregación no hay poder de Dios, no hay unción de Dios, no están los dones del Espíritu Santo de Dios, entonces vete a vender chicharrones o fritangas o burundangas en alguna parte, porque eso quiere decir que no eres de Dios. Muy importantísimo. Y que no es el Espíritu Santo de Dios. Muy importante. Y dice el versículo 6, y ya vamos a concluir con el 5, vamos a concluir con el 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, oigan, y el mundo los oye. Y dice el 6, y con este concluimos, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios, el que no es de Dios no nos oye. Oigan esto, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta es palabra de Dios, pura,
viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así, amados hermanos, amigos televidentes, entrégale tu corazón a Dios, reconcíliate con Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey, Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre, te extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en el mundo entero. Dales el don de discernimiento para que puedan discernir entre los espíritus inmundos y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo. Así mismo, Padre bendito, cúbrelos con tu manto, escóndelos en tu seno, cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, en lo material, en lo espiritual, financiero, físico, mental, emocional, y toda bendición, protección y provisión les sea dada. Bendito Rey, gloria a ti, Señor. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todos los días de su vida, y larga vida para él, cumpliéndose cada su vida todo plan y todo propósito. Está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.